Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis. Vamos con las noticias de las 7:30. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que el PSOE cae por primera vez por debajo de los 100 escaños según las encuestas de Sociométrica para El Español y Electomanía. Los socialistas obtendrían solo 99 escaños, 22 menos que en las elecciones del 23J, con un 25% del voto. El Partido Popular de Feijóo alcanzaría los 153 escaños, es decir, 35,5% de los votos, más que todo el bloque de investidura, que suma 140. Vox también crece hasta los 54 escaños, superando su mejor resultado histórico de 52 diputados en 2019, alimentado por la polémica migratoria tras los disturbios de Torre Pacheco. Sumar se hunde a solo 8 escaños tras perder 23 respecto al 23J, mientras Podemos obtendría solamente 3 escaños. El bloque de centro derecha sumaría 209 diputados frente a los 140 del gobierno. La popularidad de Sánchez se desplomó 7 puntos desde mayo de este año y el 69% de los españoles considera que debe dimitir. El voto femenino, una de sus fortalezas, comienza a dar la espalda al PSOE tras los escándalos de Paco Salazar y los audios de Ábalos sobre prostitutas. Bueno, no sé si han oído ustedes algunos de los audios que se han ido conociendo en estos últimos 2-3 días sobre Koldo García y la manera de hablar con las mujeres y de las mujeres. Pues es de lo más normal que el voto femenino esté abandonando a Pedro Sánchez. Por otro lado, ya lo comentábamos hace unos días en este mismo programa, lo que las encuestas están apuntando es que Vox sería el partido más votado entre los jóvenes. Ojo, y que entre las jóvenes Vox se está disparando. Cosa, por otro lado, pues bastante lógica si ustedes piensan en el tema fríamente. Si ustedes son mujeres entre 18 y 25 años, pues que les gusta salir, que les gusta quedar con sus amigos, ¿ustedes se sentirían hoy más seguras, menos seguras que hace 6 años? Pues hombre, basta con asomarse a la prensa, basta con asomarse a las redes, basta hablar con tus amigos para ver cómo las agresiones aumentan, las molestias a las mujeres aumentan. Bueno, pues es natural que quienes más sufren ese tipo de agresiones, quienes más sufren ese tipo de violencia, pues vuelvan la vista hacia quien les promete solucionarles el problema y al menos les escucha. En las encuestas del Español y de Electomanía que traemos, la del Español está hecha por Sociométrica, pues se coincide en lo fundamental. Se coincide en que el PSOE se despeña, ha bajado ya por debajo de la cota psicológica de los 100 escaños y a partir de ahí entra en terreno peligroso con pérdida muy rápida de escaños en las provincias de pequeño tamaño. Y vamos a ver hasta dónde sigue la descomposición. Desde luego, a este ritmo nos podemos encontrar a un PSOE por debajo de los 80 escaños a no mucho tardar. Y yo creo que sería una buena noticia para todos los españoles, porque el PSOE es el partido más tóxico de nuestra historia y merece desaparecer como han desaparecido el resto de partidos socialistas en toda Europa. Somos una anomalía. Aquí todavía resiste un partido socialista. En el resto de Europa hace tiempo que se han pulido a esos farsantes. Incluso en Alemania pues ya están reducidos a tercera fuerza. Y mira que en Alemania el Partido Socialdemócrata lo ha sido absolutamente todo. Hay un aspecto de estas encuestas que quizá merece la pena comentar. La que lo trae es Electomanía. Electomanía saca sondeos muy frecuentes y entonces se puede ir viendo la evolución de las expectativas de voto. Y en concreto a lo que apunta Electomanía en su encuesta conocida ayer es a que el Partido Popular en las últimas 2-3 semanas
pues estaría de bajoncillo, es decir, estaba más alto y ha perdido un poco de fuelle en estas 2-3 semanas con dos asuntos fundamentales, el caso Montoro y el asunto de Noelia Núñez. Bueno, tampoco creo que ninguna de las dos cosas vaya demasiado lejos, es decir, por supuesto que eso daña las expectativas electorales del Partido Popular, pero me parece que hay cosas de mucho más calado, cosas de fondo que sobrepasan a estas polémicas puntuales. Por ejemplo, en el caso Montoro, pues me da la sensación de que, aunque me parece estupendo que juzguen a Montoro, o que le investiguen al menos, y a todo su equipo, que parece que no fue demasiado limpio en la etapa de Montoro en Hacienda, pues desde luego el caso Montoro palidece comparado con lo que es la macrotrama de corrupción que tenemos en estos momentos encima de la mesa, la de Aldama, Koldo, Ábalos, Cerdán, Sánchez, etcétera. Y de hecho, pues ya está sobre la mesa el asunto del lobby transversal, Acento, donde está Pepiño Blanco, el socialista, donde está Alfonso Alonso, del PP, esa especie de cementerio para elefantes del Partido Socialista y del Partido Popular a la limón, y que, hombre, pues se dedica a las cosas del lobby, que ya saben ustedes que tiene unas fronteras demasiado mal delimitadas con lo que es el delito de tráfico de influencias. Así que, bueno, lo mismo el caso Montoro queda eclipsado a no mucho tardar por otro caso Montoro tal vez más grande, el del lobby Acento. En fin, en cuanto a lo de Noelia Núñez, pues bueno, tampoco tiene demasiado recorrido, sobre todo porque como son legión los del Partido Socialista que han mentido en sus títulos y que ahí siguen sin dimitir, pues hombre, el daño que puede hacer el caso al PP, donde sí ha dimitido Noelia Núñez, pues es más bien limitado. Al margen de encuestas en España, la noticia de hoy pues es evidentemente el acuerdo histórico que ayer firmaron el Estados Unidos de Trump y la Unión Europea de Ursula von der Leyen. Escuchen. Estados Unidos y la Unión Europea pactaron un acuerdo comercial histórico tras las conversaciones entre Donald Trump y Ursula von der Leyen en el resort de golf de Thornbury en Escocia. El acuerdo incluye aranceles del 15% sobre productos europeos que ingresen a Estados Unidos después de que Trump amenazara con un gravamen del 30%. El presidente estadounidense calificó el pacto como el acuerdo más grande jamás alcanzado, que será excelente para los automóviles y tendrá gran impacto en la agricultura. El acuerdo contempla $600 mil millones en inversión de la Unión Europea en Estados Unidos y la compra de $750 mil millones en energía estadounidense, además de equipamiento militar. Von der Leyen destacó que es un acuerdo entre las dos economías más grandes del mundo que traerá estabilidad y previsibilidad. Los aranceles del 15% no se aplicarán al acero y aluminio, que mantendrían un gravamen del 50%. En caso de no haberse alcanzado acuerdo, la Unión Europea tenía preparados contraaranceles sobre $93 mil millones de productos estadounidenses a partir del 1 de agosto. Bueno, pues ya hay acuerdo arancelario entre Estados Unidos y la Unión Europea casi cuando iba a sonar la campana, porque si el 1 de agosto no había acuerdo, pues entraban en vigor los aranceles exorbitados con que Trump había amenazado. Al final, pues resulta que Estados Unidos va a poner aranceles del 15% a todos los productos europeos. Europa pondrá aranceles del 0% a los productos americanos. Europa se compromete a invertir más de $500 millones en Estados Unidos a lo largo de los próximos años, y Europa se compromete a comprar cientos de miles de millones de euros en hidrocarburos a los Estados Unidos. Parece toda una bajada de pantalones de la Unión Europea, ¿no? Parece que Trump se ha sacado ahí un acuerdo excelente para Estados Unidos, mientras que para Europa es malísimo. Pues no,
no es esa la manera de leer el acuerdo. Si Europa al final firma ese acuerdo, pues es porque es mucho mejor que el no acuerdo. Para empezar, volvamos al principio, algo que les dije a ustedes cuando Trump lanzó sus amenazas arancelarias. Se lo dije entonces. Vamos a ver, hay un desequilibrio brutal en las cuentas de Estados Unidos con todos los países. Es una cosa espectacular. Es un imperio Estados Unidos, pero resulta que es el imperio el que riega de dinero a los demás países en lugar de extraer dinero de sus supuestos súbditos. Trump ha llegado y ha dicho, esto no puede ser. ¿Por qué había ese desequilibrio? Pues hombre, por toda una serie de trampas muy curiosas. Ejemplo, pues resulta que en Estados Unidos se fabrica no sé qué producto. En Europa también se fabrica no sé qué producto. La Unión Europea tiene una normativa medioambiental que hace que el producto que se fabrica en la Unión Europea cumpla no sé qué basurilla. Entonces resulta que como el producto que se fabrica en Estados Unidos no cumple con esa basurilla, pues no lo puede exportar a Europa. Eso no es una barrera arancelaria, pero es una barrera legislativa, que al final tiene el mismo efecto que la barrera arancelaria, incluso más, porque prohíbe radicalmente que el producto ese americano se pueda comercializar en Europa. Como ese ejemplo, 200.000. Trump, ¿qué dijo? Bueno, esto es una maraña de legislaciones, trabas de todo tipo. Pues al final, ¿cuál es el desequilibrio que tienen las cuentas americanas con las europeas? Pues aranceles del 30%. ¡Hala! Y compensamos el desequilibrio. Y tiró por la calle de en medio y la jugada le ha salido bien. ¿Por qué? Pues porque es verdad. Porque Europa y otros países estaban saqueando a Estados Unidos. Lo cual no tendría importancia si estuviéramos en un mundo de mercado libre y si Europa no se dedicara a dar a otros países las ventajas que a Estados Unidos no le da. Ejemplo, pues normas medioambientales que resulta que se aplican a los productos americanos y no pueden entrar en Europa, pero no se aplican a los productos de India o de China, y esos sí pueden entrar en Europa a pesar de incumplir las mismas normas. Ese tipo de cosas al final lo que hacen es que se produzca una triangulación. Estados Unidos lanza un chorro de dinero hacia Europa y Europa ese dinero coge y se lo lanza a China o a India o a las dictaduras árabes o a Putin comprándole energía, hasta que ha llegado Trump y ha dicho se acabó. Y ahora, por ejemplo, en el acuerdo que han alcanzado Europa y Estados Unidos, se obliga a Europa a comprar cientos de miles de millones de euros en hidrocarburos a Trump. Oiga, pues estupendo, porque así no se los compra a Putin, o sea, ni a las dictaduras árabes del Golfo. Así que, bien, ¿no? Bueno, el caso, que Trump, ese señor tan patán, tan de color naranja, tan bobo, o sea, si hacen ustedes caso a los anti-Trump, pues Trump, nadie se explica cómo ha llegado a presidente americano, siendo tan idiota, tan repugnante, tan cretino, tan chulo, tan inculto, tan sin saber de economía. Oiga, no sabe de nada, es un dechado de todos los defectos. Así que, ¿cómo es posible que haya llegado a la presidencia de Estados Unidos? A ver, el fallo está en que los anti-Trump se dedican a hacer una caricatura de Trump y lo que es peor, luego se creen que esa caricatura que han fabricado ellos mismos es real. Y entonces dicen, pero ¿cómo es posible que nos haya ganado este imbécil? Pues hombre, porque a lo mejor es usted bastante más imbécil que él. ¿No se ha planteado esa posibilidad? Suele ocurrir que el más imbécil pierde las elecciones. Por tanto, hágase un favor a sí mismo y no pinte a Trump como un idiota integral. Porque entonces tiene que responder a la pregunta de ¿y cómo me ha ganado un idiota integral? Y la única respuesta posible es que usted es bastante más idiota que él. El caso, Trump planteó un órdago arancelario y le ha salido estupendamente. Le ha salido estupendamente con Japón, con el Reino Unido, con Filipinas, con Indonesia, con Europa, hasta con China, a quien le ha metido también un rejón. Bueno, pues a lo mejor es que Trump no era tan estúpido, ¿no les parece a ustedes? Bueno, importante informe de la UCO. Estábamos todos esperando que la UCO sacara un informe sobre Francina Armengol o sobre Ángel Víctor Torres. Pues no, lo ha sacado sobre la Dana de Valencia y el informe es demoledor para Sánchez y su gobierno. Escuchen.
El informe de 22 páginas de la UCO de la Guardia Civil sobre la Dana pone en muy mal lugar a la Confederación Hidrográfica del Júcar por su actuación el 29 de octubre. Los investigadores destacan la inexistencia de avisos cuando se rebasaron los umbrales de caudal desde las 4:15 de la tarde. No se realizó comunicación alguna del ascenso hasta las 7:15, cuando el caudal alcanzaba ya 1.686 metros cúbicos por segundo. El aviso llegó casi media hora después de recibirse el correo electrónico de la Confederación Hidrográfica del Júcar. La UCO señala que los avisos no son automáticos, sino que requieren validación manual de los técnicos. El caudal llegó hasta los 2.282 metros cúbicos por segundo a las 7:05, antes de que se averiara el dispositivo de medición. Los ciudadanos alertaron del desbordamiento desde las 12 del mediodía en Requena y a las 6:30 de la tarde en Paiporta, donde se registraron 162 llamadas. El informe recuerda que las obras de canalización del Barranco del Pollo, previstas desde 2011, siguen sin fecha de inicio. De las 232 víctimas de la Dana, 192 fallecieron por el desbordamiento precisamente del Barranco del Pollo. Importantísimo el informe que le han hecho llegar a la jueza del caso. La jueza del caso, que sistemáticamente ha tratado de centrar el tiro en la Comunidad Valenciana, en las reuniones del centro de emergencias, cuando realmente el tiro donde está es en otro sitio. El tiro está, primero, ¿por qué no se hicieron desde 2011 las obras de acondicionamiento del Barranco del Pollo, que estaban previstas? Y se lo cargaron. No se hizo nada. Segundo, ¿por qué no hubo avisos de los incrementos de caudal? Porque ahí hubo varias horas críticas, entre las 12 de la mañana y las 4 de la tarde, donde empieza de repente la subida y no hubo ninguna advertencia de, oiga, que es que en el Barranco del Pollo se han alcanzado ya más de 500, más de 700, más de 900, más de 1200, más de 1600 metros cúbicos por segundo. ¿Por qué no hubo esos avisos? ¿Qué fue lo que falló? ¿Por qué nadie informó? Es en la Confederación Hidrográfica del Júcar donde que hay que buscar el origen. Tú puedes tener el mejor ordenador del mundo, que como le alimentes con datos falsos, las conclusiones que te dará son falsas. Bueno, pues tú puedes tener al centro de emergencias en Valencia reunido para analizar la situación, que si nadie le informa de que hay un barranco, el del Pollo, que está creciendo el caudal a toda velocidad, pues entonces no podrá tomar decisiones. ¿Qué va a hacer la jueza del caso en Valencia? Porque a lo que apunta el informe de la UCO es a que la responsabilidad fundamental de lo que salió mal aquel día está en la Confederación Hidrográfica del Júcar, dirigida por un socialista, un cargo político, un señor puesto a dedo, dependiente esa confederación del ministerio que dirigía Teresa Rivera, ministra socialista, y desde luego de las responsabilidades previas, es decir, de no haber hecho las obras necesarias para condicionar todo aquello para que no hubiera crecidas monstruosas, pues de todo eso no es responsable el gobierno de Valencia, es responsable el gobierno central. Y ahí es donde habrá que centrar el tiro. Ahora no sé lo que hará la juez, tirar el informe de la UCO a la papelera o señalar al Supremo, oiga, que aquí hay indicios de que habría que investigar al gobierno central. Pues no lo sé, ya veremos a ver qué es lo que hace la señora jueza. Con respecto a lo de la Dana, yo lo he dicho muchas veces, la gestión de Mazón aquel día pues fue deficiente, estaba sobrepasado por las circunstancias, pero lo que no hubo es mala fe ni incompetencia manifiesta. Alguna vez me han preguntado, ¿debería Mazón dimitir? Bueno, pues a lo mejor, pero desde luego Mazón debería dimitir 6 meses después de que lo hagan el de la Confederación del Júcar y la de la EMET y Teresa Rivera y Pedro Sánchez, que son los responsables de lo que pasó aquel día y que condujo a 230 muertos.
Y de hecho, no es una opinión mía. En Valencia lo tienen muy claro, en la zona afectada. Recuerden ustedes Paiporta. Recuerden cómo el que tiene que largarse de Paiporta porque los vecinos le corrían a pellazos de barro fue Sánchez. El Rey y Mazón continuaron allí, ya sin incidentes. Era Sánchez hacia quien la gente dirigía con muy buen tino su ira, porque es Sánchez el máximo responsable de que en aquella dana perdieran la vida más de 200 personas. Bueno, veíamos antes cómo Salvador Illa está reuniéndose con Huawei estos días en Pekín, cómo Zapatero se ha reunido con embajadores para tratar de vender las bondades del régimen chino. Estamos conociendo muchas cosas sobre hasta qué punto se nos ha puesto en manos de Huawei, y esta de hoy, que trae The Objective, es particularmente preocupante. También el Ejército del Aire utiliza equipos de Huawei en su red de comunicaciones críticas. El Ejército del Aire también utiliza dispositivos de Huawei en su red de comunicaciones clasificada como material crítico o de criticidad máxima. Documentos oficiales revelan al menos 7 componentes fabricados por la empresa china, incluyendo routers y tarjetas de red, además de otros 27 dispositivos distribuidos por bases aéreas y centros de mando. La presencia de Huawei en el sistema de videoconferencia militar se remonta al menos a 2019. La polémica surge por la Ley de Inteligencia Nacional China de 2017, que obliga a empresas tecnológicas chinas a colaborar en asuntos de seguridad nacional. Estados Unidos y aliados de la OTAN temen que Huawei instale puertas traseras indetectables para espiar información confidencial. La Comisión Europea ha mostrado preocupación por los acuerdos españoles con Huawei e insta a restringir o excluir a la empresa china de proyectos críticos de seguridad nacional. En este momento peligra el flujo de inteligencia entre Estados Unidos y España. O sea, que cuando generales del Ejército del Aire o militares del Ejército del Aire que forman parte de alguna célula de crisis se conectan para hablar por videoconferencia a través de su red teóricamente segura, resulta que esas comunicaciones pasan por equipos de Huawei. Ajá, equipos que podrían tener puertas traseras, que podría aprovechar la inteligencia china para conocer qué es lo que están hablando los militares españoles. Ah, pues está muy bien, hombre. Vamos, ya puestos, ¿por qué no invitamos a la embajada china a participar en esas videoconferencias? Ya que se enteren en vivo y en directo de lo que hablan los militares españoles. ¿Se dan ustedes cuenta de por qué están preocupados los aliados de la OTAN y Estados Unidos? O sea que si a un militar español del Ejército del Aire le llega información de inteligencia confidencial desde la OTAN o desde algún aliado, resulta que si ese militar comparte con otras personas que también tengan su misma habilitación de seguridad a través de la red esa información, resulta que esa información puede acabar en manos de China. Pues hombre, es para estar preocupado, digo yo. En fin, esto tiene cada vez peor aspecto. Vamos, no sé. Yo creo que en Estados Unidos alguien en el Congreso o en el Senado, si se tratara de un responsable gubernamental americano, pues hace tiempo que habría pedido investigar la posible existencia de un delito de traición. Bueno, es que en Estados Unidos no habrían permitido hacer estos contratos con Huawei porque tienen claro qué es lo que pasa con la tecnología china. Lo triste es que no lo tengamos nosotros claro también. Bueno, no es solo España donde hay encuestas, también en el Reino Unido las hacen y bastante frecuentemente. Escuchen. Reform UK de Nigel Farage se consolidaría como primera fuerza política en el Reino Unido con el 32% de los votos según una encuesta de Opinium para The Observer del 26 de julio. El partido euroescéptico obtendría 338 escaños, superando los 326 necesarios para la mayoría absoluta. Los laboristas del primer ministro Keir Starmer caerían al 25% con 156 escaños, perdiendo su posición dominante tras las últimas elecciones. Los conservadores
conservadores se hundirían al 17% con solo 44 escaños, mientras los liberaldemócratas obtendrían el 13% y 58 diputados. La encuesta refleja el auge del partido de Farage, que ha capitalizado el descontento con las políticas migratorias y económicas del actual gobierno laborista. Reform UK necesitaría 326 escaños para la mayoría absoluta, cifra que superaría, según esta proyección, que marca un terremoto político en el panorama británico. Bueno, pues ya tenemos al partido de Reform UK, que sería similar, no es exactamente lo mismo a lo que es Vox en España, pues situado en las encuestas como primera fuerza, y además teniendo en cuenta cómo es el sistema electoral en el Reino Unido, que es con circunscripciones uninominales, pues ese primer puesto en las encuestas del 30 y pico % de voto, tampoco más, pues les daría mayoría absolutísima en el Congreso británico. En todas partes de Europa está pasando lo mismo, y en todas partes de Europa está pasando lo mismo al hilo fundamentalmente de los problemas migratorios que allí en Inglaterra pues son todavía más graves de los que tenemos en España. Nosotros vamos camino de parecernos a Inglaterra, pero ellos nos llevan bastante ventaja. Bueno, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Muy buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz lunes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este lunes en Gaceta.es, Rubén Pulido nos habla de la asociación Quórum Social 77, que es la que gestiona el 35% de los MENAs tutelados en Canarias. Esta ONG factura más de 170.000 euros diarios, lo que equivale a más de 5 millones de euros al mes, a razón de unos 94 euros por MENA. Y todo esto mientras 2 de sus centros han sido clausurados por presuntos malos tratos, amenazas e insultos racistas. Rubén Pulido nos cuenta más detalles sobre este tema ahora mismo en Gaceta.es. Por otro lado, también seguimos hoy hablando de inmigración. Carlos Esteban nos habla de Bremen, una ciudad que tiene la ciudad de Alemania que mayor cantidad de población extranjera tiene y que también es la más peligrosa. Y recomiendo, como siempre, las columnas de opinión que hoy están firmadas por Iván Vélez y Jesús Lainz. Gracias y feliz lunes. Gracias y feliz lunes, doña Rebeca. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.